Mis hijos están súper tranquilos y contentos. Estamos viviendo en una casa digna. Elvi Espinosa. Distinguidos ponentes y asistentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompañamos Ricardo Wong Gibarrón y su servidora Paola Arenas Huerta, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, la ética en la construcción de la vivienda digna, los especialistas son los siguientes. Como moderadora tenemos a la maestra Marta Hilda Magallanes Alba, es maestra en Big Data y Visual Analytics, maestra en Neuromarketing por la Universidad Internacional de La Rioja, diplomada en Gestión de Crisis, licenciada en Economía distinguida con la medalla Gabino Barreda de la UNAM, actualmente docente de la UNAM, FES Aragón, y directora de difusión en la Cámara de Diputados con experiencia de 10 años en ámbitos políticos. También nos acompaña Salvador Juárez Perales, quien es pasante de arquitectura con 10 años de experiencia en el rubro de la construcción y diseño. Actualmente es coordinador de diseño y analista de proyectos en Greenhouse Multiservicios Arquitectónicos SADCB e ITECH Arquitectos. Les cedo la palabra a los especialistas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar y acompañarnos en el Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. El día de hoy les vamos a presentar la ética en la construcción de vivienda digna. Su servidora y el arquitecto Salvador Juárez Perales, con la finalidad de identificar un diagnóstico de la vivienda en México, cuáles son sus principales problemáticas y soluciones para concluir con una etapa donde hablamos de la vivienda digna, cómo un esfuerzo multidisciplinario se necesita para poder lograrla y poder resolver algunos problemas de los que se viven actualmente en el rubro de la vivienda. Entonces, la vivienda digna básicamente nace desde 1948 como un derecho humano, el cual fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de todos los intentos que se han hecho para disminuir la desigualdad de la vivienda en los hogares mexicanos, existe un rezago en ese rubro que contemplan diferentes problemáticas, derivado a trabajos aislados de los diferentes gremios dedicados a la construcción de la vivienda, desde que nosotros estamos hablando del gobierno, la sociedad y también de aquellas constructoras. Entonces nosotros vamos a visualizar la realidad de la vivienda que vive en México derivada de la falta de esta sinergia en las decisiones para la construcción de una vivienda digna en nuestro país. Bueno, vamos a hablar en 3 etapas. La primera etapa la voy a presentar su servidora. Hablamos de un diagnóstico de la vivienda en México según las 2 encuestas más importantes que hablan de la vivienda en nuestro país. La encuesta de la vivienda del INEGI en 2020 y la encuesta de ingreso-gasto del 2022, que recientemente fue publicada. Después vamos a hablar de las problemáticas y soluciones de la vivienda en México, que básicamente este tema nos va a hablar como en su ámbito como arquitecto, el arquitecto Salvador Juárez, y vamos a cerrar con un diálogo ambos desde mi perspectiva como economista y también mi desempeño en el ámbito político y su perspectiva en el ámbito arquitectónico para cómo la vivienda digna le hace falta ese esfuerzo disciplinario. Entonces, partimos que la ética en la construcción de la vivienda digna es importante. Y para ello, yo les pediría que en sus casas, ustedes o en el evento, tomen la foto, la captura de este QR
y nos digan, para ustedes, ¿qué es la vivienda digna? Porque desde nuestra perspectiva y nuestra conceptualización, nosotros podemos definirla de diferentes formas. Sin embargo, la Coneval ya nos ha dado una definición predeterminada. Entonces, el Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social, en su estudio de diagnóstico y vivienda, nos dice que una vivienda digna y decora, en el 2018 nos lo define como el derecho de todos los perfiles económicos y socioculturales a acceder a una vivienda bajo las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas, que tengan con seguridad en su tenencia, es decir, que sean dueños de una vivienda, con materiales y diseños de calidad, estén construidas, bien ubicadas y con acceso a servicios básicos y complementarios funcionales y suficientes. Pero también deben tener espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria. Con un diseño que comunidad y asentamiento atienda a estándares técnicos de calidad y que sean aceptables para sus habitantes y en un hábito digno, integrado al entorno natural en manera responsable e incorporado tecnologías. Esto nos lo dice el Coneval. Esta es la definición técnica que el Coneval nos da a una vivienda digna. Ustedes en sus casas darán resultado o analizarán cuál es la realidad de lo que nosotros vemos en todos nuestros días de la vivienda. Entonces, ¿se cumple la vivienda digna en México? Ese es nuestro cuestionamiento, básicamente desde la perspectiva de la ética en la construcción de la vivienda digna. Como ya les había platicado, este panel consta de 3 etapas. La primera es el diagnóstico de la vivienda en México. Y vamos a dar inicio con este diagnóstico. También ya les había comentado que básicamente la problemática de la vivienda digna en México nace desde el comportamiento de la vivienda en nuestro país. Por ello es importante un diagnóstico que permita conocer la situación de la vivienda digna de nuestro país para conocer cuáles son las carencias a considerar en políticas públicas a futuro y los posibles problemas a resolver desde un punto de vista analítico y con ello poder tomar mejores decisiones orientadas a satisfacer el derecho de la vivienda digna y decorosa que se establece en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Entonces, en nuestro país existen cerca de 36.9 millones de viviendas, según el INEGI y la reciente Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, publicada en este año, aunque su levantamiento fue en el 2022, de las cuales nos dicen, en primera instancia, que 5 entidades concentran el 40% de las viviendas de todo el país, las cuales muestran diferentes desigualdades desde la concentración hasta los tipos de materiales en los que están construidos. En este apartado se cuantificarán los tipos de viviendas y sus características, con la finalidad de conocer cuántas viviendas cumplen con la definición del derecho a la vivienda digna, lo cual es definida como en el Coneval, como ya se los había comentado. Entonces, una vivienda debe satisfacer como mínimo la condición de tenencia, estar construida con materiales de calidad, tener acceso de servicios básicos con áreas verdes y emplazados en un barrio seguro. Por mencionar las más importantes, es así que observa en primer lugar que la última, que nos está hablando de un barrio seguro, no se cumple, dado que 6 de cada 10 personas se sienten inseguras en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, publicada en el último trimestre. Entonces, el diagnóstico de la vivienda en México busca enriquecer este eje temático, la ética de la construcción de la vivienda digna. Como ya les había dicho, vamos a manejar 2 encuestas, básicamente la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, y solamente vamos a tomar la encuesta de seguridad urbana para el ámbito de la seguridad. Entonces, a partir de ahí se tiene que la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares del 2022 mostró un promedio de 3.4 miembros por hogar, es decir, cada vivienda tiene al menos 3 personas en promedio.
de las 36.9 millones de viviendas registradas en nuestro país, las cuales el 69% cumplen con la condición de tenencia propia. Es decir, el 69% de las casas en México sí son propias. Mientras el 25% se construyeron con autoconstrucción. Desde aquí nosotros ya empezamos a observar un problema, la autoconstrucción. En cuanto a los materiales, se observa que el 95% cumplen con materiales de calidad, pero el 78% de las viviendas solo constan con losa y tienen los servicios de agua y drenaje, es decir, un 32% no cuentan con estos servicios. Por otra parte, en la norma técnica de la Ciudad de México nos proporcionan los metros mínimos para una vivienda, que básicamente nos dice que debería ser 58 metros cuadrados, las cuales deben contar con 2 recámaras, una sala, un comedor, un cuarto de lavado, un sanitario y un espacio único habitable. Entonces, al compararse con la encuesta de vivienda del 2020, publicada por el INEGI, se estima que solo el 28% de las viviendas cuentan con menos de 55 metros cuadrados. Es decir, que cerca de 10 millones de viviendas no cumplen con los metros mínimos para habitar una vivienda en México. Asimismo, el 44% de las viviendas muestran problemas de humedad, filtraciones de agua y el 40% muestra grietas o fisuras. Es decir, que solo 13 de los 36 millones de viviendas no tienen problemas de construcción. Es decir, que solo 13 millones de viviendas podrían entrar en una posible vivienda digna. Bueno, entonces les había dicho que 6 de cada 10 personas se sienten inseguras en nuestro país. Esto es tomado a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana publicada por el INEGI, y aquí podemos observar algunas diferencias y en algunos lugares donde ese dato cambia, como es Fresnillo, donde 9 de cada 10 personas se sienten inseguras. O también en San Pedro Garza García, que solo una de cada 10 personas se siente insegura, por lo tanto, esto cambia. También les había dicho que 5 entidades concentran la mayoría de las viviendas y aquí lo podemos visualizar. En este mapa de distribución de viviendas en México podemos observar que en primer lugar México o el Estado de México concentra 12.98% de las viviendas. En México, seguido por la Ciudad de México con 7.97%. Después se encuentra Veracruz con 6.82%, Jalisco con 6.44% y Nuevo León con 4.88%. Este es el comportamiento de la vivienda en México. Entonces, ¿qué tipos de viviendas existen en nuestro país? Según el Censo de Población y Vivienda del 2020, reconoce 9 tipos de viviendas, donde su mayoría corresponde a una casa en un terreno. Es decir, el 91% de las personas construyen su casa partiendo de un terreno. El 5% vive en un edificio, el 2% en una casa dúplex, el 1% en una vecindad y el resto en otra modalidad poco habitable, como son las viviendas en cuarto de azotea, de un edificio, un local no construido para la habitación o viviendas móviles o refugios. Entonces, ¿cuál es la condición de la tenencia de las casas o viviendas en nuestro país? Bueno, 25 millones de viviendas son propias. Eso significa que el 69.6% pueden o tienen una casa que básicamente tienen una escritura o un documento que respalda su propiedad. El 15.1% son rentadas, el 12.3% son prestadas y el 2.4% son intestadas. Después vemos cuál es su forma de adquisición, cómo adquirieron esta tenencia. Tenemos que 17 millones de viviendas fueron compradas o mandadas a construir. El 30% la compró hecha, el 37% la mandó a construir y el 25.4% la construyó él mismo. Es decir, aquí observamos que el 25.4% de las viviendas tienen este problema de la autoconstrucción, que nos contará el arquitecto Salvador cuál es la problemática de este tema.
Luego, el 6.4% la obtuvo de otra forma. Esta es la condición de la tenencia, que era uno de los principales características de tener una vivienda digna. Luego, ¿cuáles son sus materiales? También nos decían que tenían que ser de calidad. Entonces, de las 36.9 millones de viviendas, el 91.5 tienen paredes de tabique, ladrillo, bloc o cantera. El 78% tiene un techo de losa o concreto o viqueta con bovedilla. El 97.4% tiene piso con algún recubrimiento. El 94% de las viviendas tienen un cuarto para cocina. También podemos decir que ya nos habían establecido los espacios y la cocina es fundamental. El 98% tiene electricidad, el 94% tiene un sanitario, 73% tiene un servicio de agua entubada dentro de la vivienda y el 78% tiene drenaje. El 1.2% tiene aislamiento acústico y el 6% aislamiento térmico. Es decir, que en aquellas zonas donde existen o características del clima que pueden afectar a esa vivienda digna en los ciudadanos de nuestro país, pues solamente el 6% tiene ese aislamiento térmico. Y el 13.5% usa combustible para cocinar. De ahí en fuera, pues pueden utilizar algunos otros materiales. Como ya les había comentado, la norma técnica de la Ciudad de México, aunque hay que destacar que cada estado tiene su propia norma, nos establece que la área mínima de una vivienda debería de ser de 58 metros cuadrados. Sin embargo, nosotros observamos en el mercado que podemos encontrar departamentos desde 40 metros cuadrados. Y al rato nos va a comentar el arquitecto Salvador el por qué existen estas viviendas, a pesar de que existe un reglamento, o cómo es que le dan la vuelta, dado que pues nos están diciendo que existe una recámara principal, debe existir recámaras adicionales, nos dan los metros, la sala o estancia, el comedor, pero nos dicen que puede existir una sala y comedor juntos, una cocina, un cuarto de lavado, baños y estancias o espacio único habitable. Entonces, casi 3 de cada 10 viviendas tienen menos de los 55 metros cuadrados. Principalmente destaca Campeche, Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, los estados donde tienen menor metros de construcción. Por lo tanto, pues ya no podríamos estar hablando de una vivienda digna. Entonces, en promedio, cada vivienda en México tiene un promedio de 3.8 cuartos por viviendas. 2.1 cuartos son para dormir y el promedio de habitantes por hogar es de 3.4 miembros. Entonces, habíamos dicho que 13.9 millones de hogares no son los únicos que no tienen problemas de construcción. Por lo tanto, podríamos hablar de una vivienda digna. El porcentaje de las viviendas que tienen problemas de humedad es el 44.2%, de grietas el 40.8%, de deformaciones en marco de 16.2% y de levantamientos o hundimientos del piso el 14.8%. El 10% tiene fracturas y el 7.9% tiene problemas en tuberías o drenajes. De igual forma, nos dirá el arquitecto cuáles son esas problemáticas importantes en la construcción de por qué no deben de existir esas filtraciones de agua, esas grietas, deformaciones o levantamientos o hundimientos del piso en una vivienda digna. Entonces, en conclusión, el diagnóstico de la vivienda en México, concluimos que se enfrentan algunos problemas para nosotros poder contar con una vivienda digna en nuestro país. Principalmente, el primer lugar es la inseguridad, en donde están establecidas 6 de cada 10 viviendas se sienten inseguras. La concentración de las viviendas en zonas metropolitanas como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. 9 de cada 10 viviendas están en un terreno, 66,000 viviendas son poco habitables, solo 6 de cada 10 viviendas cuentan con una vivienda propia
y casi 4 de cada 10 viviendas propias son con autoconstrucción. Casi 3 de cada 10 viviendas tienen una superficie construida de 55 metros cuadrados o menos. El 61% de las viviendas tienen problemas de la construcción, la humedad y las grietas son las principales problemáticas de la construcción. Y 13 millones de viviendas pueden considerarse viviendas dignas en cuanto a la calidad de la construcción, solamente hablando en ese aspecto. Pero ya habíamos visto cuáles eran las condiciones que nos definía el Coneval como una vivienda digna. Entonces, una vez concluido este apartado del diagnóstico, le voy a ceder la palabra al arquitecto Salvador Juárez Perales, que nos acompaña el día de hoy, para visualizar el tema de problemáticas y soluciones de la vivienda en México. Muchas gracias, maestra. Bueno, como comentaba la maestra Marta, vamos a ver el siguiente tema, que es las problemáticas y las soluciones en la vivienda en México. Debemos entender que la Ciudad de México, como los otros 31 estados, cuentan con un reglamento de construcción. Muchos de ellos están basados en el reglamento o las normas técnicas de la Ciudad de México de construcción, de los cuales no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen estas normas de construcción en la Ciudad de México, en muchos estados y en la Ciudad de México? Pues muchos de los problemas pues son políticos, muchos también de los problemas es la autoconstrucción, no hay una regulación acerca de la vivienda en México, lo podemos ver mucho en el Estado de México, que como se comentaba en el tema anterior, en las gráficas, pues la gente tiene un terreno y con ese terreno construyen dentro de su vivienda. Dentro de esa problemática de construir dentro de un terreno sin una regulación es que México también es un país de cultura de costumbres. Se tiene la costumbre de construir para el hijo, para el nieto, para el bisnieto, y se va haciendo un espacio inhabitable para muchos. Se vuelve también un problema de densidad dentro de la misma vivienda. El gobierno, para poder controlar este tipo de cosas, empieza a construir también viviendas de tipo social, que son las que conocemos como el Infonavit, de todo lo que hace el Fobiste, y en convenio con otras constructoras como Ara, como otras constructoras, vaya. En México la vivienda es pequeña, para algunos profesionales aún prevalece la dinámica del ahorro en los préstamos hipotecarios, que tuvo lugar en México durante varias décadas. El 41.3% de las viviendas en México tienen entre 56 y 100 metros cuadrados, mientras que el 28.1% tienen menos de 55 metros cuadrados, como lo veíamos anteriormente. Se comentaba, los estados que tienen este tipo de problemas son Campeche, Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, que son los que tienen el porcentaje más alto de la vivienda más pequeña. Bueno, pero también tenemos que verlo, que la realidad es otra. También aquí en la Ciudad de México se está viviendo un problema. ¿Por qué? Porque nos está sobrepasando la población. Se tiene que dar una respuesta a esa vivienda. ¿Y qué están haciendo qué se está haciendo a nivel nacional y a nivel en estas zonas también? Pues construir edificios, viviendas verticales, con los cuales el coeficiente de superficie, pues a veces nos permite construir hasta en un edificio, en un terreno de 120 metros cuadrados, hasta 20 viviendas, por lo cual muchas de las constructoras explotan esa superficie para construir viviendas hasta de 40 metros cuadrados, con una sola recámara, lo cual la normatividad nos marca que debe de ser mínimo 2 recámaras por vivienda. Por eso también muchas de las problemáticas son casas muy pequeñas, departamentos muy pequeños, y que dentro del mismo terreno se construyen para diferentes familias, lo cual se reduce también el porcentaje del área de la superficie del terreno para que se construyan viviendas para las mismas familias. Una cuarta parte de las casas son muy antiguas también.
son familias que van heredando estas viviendas a través de los años y pues se va deteriorando el tipo de sistemas constructivos, pues no son los mismos, ¿no? O sea, hace 100 años pues se construía con adobe, ahora tenemos pues sistemas constructivos muy buenos, pero las casas antiguas pues no cuentan con luz, no cuentan con drenaje, no cuentan con los servicios necesarios para que también se conviertan en una vivienda digna. La gente que está alquilando es más de la mitad de la población, porque también obtener un crédito hipotecario se está volviendo un tema muy insostenible. Son hipotecas son demasiado caros los intereses. Entonces muchas de las personas optan por rentar una vivienda. E igual, las rentas son muy caras, por lo tanto, pues la población trata de rentar en las periferias de los centros de negocios, lo cual también es uno de los problemas. En México mayormente está autoconstruido. Casi la mayoría de las viviendas en México, en todo el país, se autoconstruye. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura del arquitecto, no tenemos la cultura de llevar a un profesional de la materia a mi casa a tener esos servicios. Un ejemplo que siempre pongo es, cuando yo me enfermo, yo voy con un doctor. Entonces, cuando yo necesito una vivienda, necesito un espacio para poder vivir, pues requiere un arquitecto el cual me va a asesorar, me va a planificar y va a explotar mi superficie lo más que se pueda para dar un funcionamiento y una habitabilidad. Entonces, también ese es uno de los grandes problemas en México, la autoconstrucción. También no estamos acostumbrados a la cultura de los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque también es un problema. Los intereses son demasiado altos. El mexicano no tiene la costumbre del ahorro tampoco. Entonces, nosotros nos financiamos esa autoconstrucción. Comenzamos a comprar un terreno a pequeños pagos o terrenos que nos regalaron, nos heredaron X, y empezamos nosotros a financiar nuestra propia construcción con propios recursos del salario que se gana cada 15 días, se obtiene una parte, un porcentaje y se le destina a la compra de materiales, a la paga del maestro albañil, y por eso es que no se tiene la cultura de contratar un arquitecto, porque se vuelve caro, se encarece la construcción en México. Entonces el contratar a un profesional para llevar a cabo esa parte se encarece. Entonces, por eso también no se tiene esa cultura y se vuelve también un problema, porque la autoconstrucción en México carece de los sistemas técnicos que debe de llevar una vivienda. La gente construye por inercia, construye empíricamente. El maestro albañil me dijo que se le mete tanta varilla, se le mete tanto, pero no, debe de haber un cálculo, debe de haber una planificación también de los espacios, una orientación. Hay viviendas que se vuelven, como lo podemos ver en la imagen, viviendas que se vuelven, que son muy calurosas, que son muy frías. ¿Por qué? Porque no se observa una orientación, porque se construye, se van invadiendo terrenos. Por ejemplo, que podemos ver en la imagen, cómo las personas van invadiendo lugares como cerros, que también no se tiene un estudio de mecánica de suelos. Entonces las personas hacen una cimentación y construyen con una cimentación no planificada, y pues por consecuencia pues puede haber hasta derrumbes, puede haber hundimientos, porque no conocemos el lecho rocoso de ese cerro y comenzamos a construir. Empezamos a ver que el terreno no tiene una carga necesaria, y por eso, no sé si lo llegamos a ver en noticias pasadas, el año pasado y antepasado hubo derrumbes, por ejemplo, en el Cerro del Chiquihuite, hubo derrumbes. ¿Por qué? Porque la superficie de los cerros no siempre soporta la carga. Entonces no hubo una mecánica de suelos que se realizara para esas viviendas. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de contratar a un profesional. ¿Cuál es otro de los problemas? Por ejemplo, pues igual, volvemos a lo mismo, viviendas verticales. ¿Por qué? Porque no cabemos, porque ya se está volviendo la población, cada vez somos más, no cabemos. Entonces las constructoras comienzan a construir edificios o viviendas verticales, pero hay que explotar esa vivienda. Entonces se vuelve el problema de las viviendas pequeñas, porque también eso es parte de controlar la población. Antes las familias eran de 10, 12 hijos que se tenía. ¿Por qué? Pues tenían terrenos muy grandes. Ahora parte de controlar esa población en México es, pues vamos a reducir viviendas. Vamos a hacer viviendas más pequeñas para que las personas tengan
2 hijos máximo. Entonces, también eso es uno de los problemas también de que se construya vivienda. La población está creciendo, no hay un control de población, pero las viviendas se vuelven cada vez más pequeñas. ¿Qué pasa cuando se empieza a construir viviendas pequeñas? Empieza a haber una construcción de vivienda de interés social, pues la calidad de los materiales se vuelve a querer resolver una problemática rápida y eso nos da pues a la corrupción. Lo vivimos todos en el terremoto del 2017, vimos que muchos edificios nuevos incluso se cayeron, se vinieron abajo, ya son viviendas que ya no son habitables. ¿Por qué? Porque no se tuvo esa calidad en los materiales, porque hubo una corrupción en los materiales, porque se dieron permisos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque de todos modos las personas querían vivir, no se tuvo una precaución cerca de los materiales. Entonces, eso también es uno de los grandes problemas. Aquí vamos a ver unas de las soluciones para la vivienda, que son titulaciones a través de tecnología de bloques. Para acelerar la titulación de las viviendas se pueden llevar a cabo ejercicios masivos de regularización y titulación a través de procesos de reconocimiento participativo de la comunidad. Una opción innovadora es realizarlo a través de tecnologías como la cadena de bloques. Una innovación financiera también puede ser una de ellas, que son las nuevas formas de financiar, puede favorecer el acceso a la vivienda, ya sea la autoconstrucción, pero también al mismo tiempo poder acceder a un profesional para que nos pueda llevar a cabo ese sistema y nos dé una garantía para la microfinanciación de los créditos a través de bancos, a través de créditos hipotecarios que nos da el Infonavit, que nos da el Fobiste, vaya, que son instituciones sociales. La innovación constructiva también, muchas viviendas deben ser construidas para conseguir la innovación tecnológica destructiva puede ser una opción eficaz y resiliente, por ejemplo, a través del uso de materiales renovables y reciclables, que hemos visto que la tecnología ha avanzado bastante y podemos obtener materiales hasta del plástico, lo podemos utilizar, crear bloques, construir a partir de un elemento que se vaya colocando en bloques, podemos hacer, utilizar también materiales ya sea llantas, podemos utilizar materiales como el PET, podemos utilizar materiales como el unicel también, que también se está volviendo una de las formas de construcción masiva y que nos permite también construir rápido también y de una manera eficaz y segura. Los modelos alternativos de propiedad, que son los cambios demográficos que se están experimentando, que era lo que comentábamos, que la población empieza a crecer demasiado y se deben de dar respuestas a ese crecimiento de población, que son pues las viviendas, como comentábamos, viviendas verticales, viviendas de interés social, que vayan creciendo no al centro, sino a la periferia de las ciudades, que también es otro de los grandes problemas. Como respuesta a este mercado en expansión, resulta necesario desarrollar alternativas a la adquisición de viviendas, como es el alquiler de las viviendas, que ese es un aprendizaje que ya traemos desde siempre. No podemos comprar una vivienda, pero podemos rentar una vivienda y por ello pues, conseguir solventar ese problema de la vivienda. Programas de acceso universal a la vivienda, que es promover la vivienda asequible, que una vivienda pues económica, pero al mismo tiempo que sea una vivienda segura. Pues no nada más es construir por construir y con materiales económicos, sino que también se puede construir con materiales de buena calidad, poder conseguir una vivienda asequible, que quiere decir una vivienda económica, pero que nos dé la seguridad de que pueda ser una vivienda digna para poder dar a pie a políticas de construcción, políticas de urbanización y políticas sociales para las personas que también no cuentan con los recursos, que no cuentan con un trabajo estable y que nos pueden dar al mismo tiempo esta solución para nuestra vivienda. Y otra pues, sería la certificación de vivienda verde en construcción. Uno de los problemas también, aparte de la autoconstrucción, es que estamos convirtiendo las ciudades en bloques de concreto, lo cual pues nos está brindando, bueno, nos está generando un problema de calor, nos está brindando un problema de inseguridades, nos está brindando problemas de
contaminación, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, porque pues, cada día se va aumentando la contaminación, se va aumentando los niveles de CO2, se va aumentando los niveles de calor. En lugares donde antes se sentía un clima de 28 grados, ahora ya sentimos temperaturas hasta de 40 grados. Entonces, hay que empezar a generar certificaciones de vivienda. Se puede lograr en la autoconstrucción, donde se pueden generar azoteas verdes, se pueden generar viviendas con fachadas verdes también. ¿Para qué? Para reducir estos niveles de contaminación, para regenerar nuestra habitabilidad también dentro de nuestras viviendas, de nuestras calles, de nuestros entornos urbanos. Y en conclusión, pues las soluciones al problema de la vivienda digna en México se resolverá implementando programas que apoyen a las familias con menos recursos y construcciones dignamente y distribuciones apropiadas y con gran calidad, proporcionando créditos a la construcción, como lo mencionábamos anteriormente, pero creo que créditos que realmente no arrebasen grandes intereses, porque eso no sería la solución. Creo que todos queremos una vivienda digna, una vivienda económica y una vivienda que esté al alcance de todos. Otra posible solución es un programa gubernamental de subsidios para la construcción, que también eso nos ayudaría mucho. En su momento lo implementó el Infonavit. Ya no te voy a prestar para que compres una casa, te voy a prestar para que construyas tu casa o para que modifiques o amplíes tu vivienda. Eso también se resolvió un problema, claro, pero volvió a crear y sigue sin solucionarse el problema de la autoconstrucción. ¿Por qué? Porque aparte de ello debe de haber un asesoramiento técnico de un profesional. Entonces, esa sería una de las soluciones muy, muy viables, que se siguieran implementando esos créditos para subsidios de la construcción de vivienda. Y otro problema a resolver es el abandono de las casas por el otorgamiento de los créditos de Infonavit. ¿Qué pasa con este problema? Pues sí se crean viviendas, pero se crean viviendas lejos de los centros de trabajo, lejos de los centros de movilidad de las personas, lugares demasiado lejanos en donde pues me hago 2, 3 horas para llegar a mi lugar de trabajo, al lugar donde estudian mis hijos. Entonces se crean complejos, fraccionamientos, pero esos fraccionamientos no vienen acompañados de todo lo que son los equipamientos urbanos, llámese mercados, escuelas, centros culturales, de esparcimiento, universidades preparatorias. Entonces no van acompañados de este equipamiento urbano. Entonces las personas pues deciden abandonar estas viviendas, y este abandono de viviendas también se crea un problema. ¿Por qué? Porque son lugares en donde se convierten focos de delincuencia, focos de infección, basureros y demás. Entonces se tiene que trabajar también en esas viviendas, en ese tipo de crédito hipotecario. Pues muchísimas gracias, arquitecto Salvador. Vamos a continuar, pero me gustaría hacer una retroalimentación de lo que nos comentó. Básicamente ya nos dijo que el derecho a la vivienda digna tiene problemáticas a resolver, que el primer problema está en la autoconstrucción, como ya lo habíamos visto en el diagnóstico, y habíamos dicho, o más bien él nos comentó, que el problema de la autoconstrucción básicamente radica en que no existen mecánicas de suelo, que construimos donde no se debe de construir, por lo tanto nos genera una problemática a la vivienda. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo con ese derecho humano de que deben de estar construidas con un material de calidad y debe de tener un buen diseño y debe de ser apropiado. Él nos dice y nos utiliza el término asequible, dice, nosotros deberíamos de tener acceso a viviendas asequibles, es decir, que sean económicas, pero al mismo tiempo deberían de ser seguras. Por lo tanto, ya nos abrió el panorama más amplio a lo que ya habíamos visto con el diagnóstico, que simplemente era un análisis de las cifras que nos proporciona el INEGI para poder saber qué pasa con la vivienda digna. Entonces, la temática de este eje básicamente es la ética en la vivienda digna. Nosotros habíamos hablado en algún inicio que la vivienda digna debe de existir un esfuerzo multidisciplinario. Por lo tanto, vamos a dar apertura a esta última etapa de este panel para identificar por qué
debe ser un esfuerzo multidisciplinario. También observé algunas preguntas que vamos a responder al final que nos comentó Antonio Vidal. Dice, ¿tener una vivienda debe ser considerada como un derecho humano? Yo digo que sí, como economista, y porque en el artículo 4 ya viene en la Constitución que es un derecho. Obviamente los derechos pues se establecen de diferente forma. No quiere decir que el gobierno tiene la obligación de regalarte una vivienda, tiene la obligación de proporcionarte las condiciones para que tú puedas tener acceso a él. Y también nos define diferentes organismos como un derecho humano. Dice, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que no tienen los metros cuadrados adecuados para la vivienda? Yo le daría aquí la participación al arquitecto Salvador para dar apertura a este último panel de la vivienda digna, un esfuerzo multidisciplinario. Adelante. Veo la pregunta, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que no tienen los metros cuadrados adecuados para la vivienda? Bueno, esa es una muy buena pregunta. No todos, desafortunadamente, contamos con los servicios, ya sea de agua, ya sea de drenaje eléctrico, pero eso es un derecho que se tiene que otorgar, que nos tiene que otorgar el Estado. El Estado se encarga de hacer una renumeración de todos aquellos lugares de asentamientos irregulares para mejorarles alumbrado público, para generarle los servicios básicos de drenaje, agua, luz. Hay personas que no cuentan con los metros cuadrados. Por ejemplo, hay gente que dice, si yo solamente tengo una habitación, requiero 2 habitaciones, ¿qué puedo hacer para esto? Bueno, se considera ahora que todas las viviendas que se van a construir o que se llevan o que ya se construyeron, pues deben de contar con un equipamiento urbano. Debe de haber, cerca de tu vivienda, debe de haber lugares de esparcimiento, debe de haber lugares recreativos, lugares educativos, para que tú puedas tener una vida. Si tu vivienda no te cuenta con, digamos, ¿qué pasó con la pandemia? Mucha gente empezó a trabajar de su vivienda, de su casa, y se dio cuenta que no tienen una vivienda en donde puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Qué pasa con esto? Pues se da la respuesta de los coworking, en donde tú ya dices, yo no tengo mi oficina, pero yo me puedo ir a trabajar a un coworking, puedo ir a trabajar a otros lugares cerca de de los centros urbanos, dentro de mi vivienda. Se empiezan a crear también más centros culturales donde tú puedas tener ese esparcimiento y no estés solamente en un solo lugar. Desafortunadamente, pues las viviendas que ya están construidas, pues en sí, en lo personal, deberán de ser destinadas a otro rubro, a otro eje disciplinario de no solo vivienda, sino de otro tipo de cosas. Y en lo personal, el Estado debería de brindarte, así como te brinda un abogado de oficio, pues deberían de brindarnos también un arquitecto de oficio cuando vayamos a construir, para poder mejorar nuestra vivienda. Si ya tienes una vivienda de autoconstruida, pues que te brinden el asesoramiento. El Estado tiene derecho, tiene la obligación de brindarte un asesoramiento para que tú puedas construir una vivienda digna, que se pueda mejorar lo que ya tienes, porque sí se puede mejorar. Y al mismo tiempo facilitarte un subsidio para que tú puedas obtener esa vivienda digna que tanto se anhela y que todos los mexicanos queremos, en donde, digo, no es un sueño, es una obligación del Estado, pero también es una obligación de nosotros de exigirle al Estado que nos brinde eso. Y sí se puede, hay que acercarnos a nuestros municipios o a nuestras delegaciones o a nuestras alcaldías en el área de obras públicas para ver por qué, porque también a los ciudadanos nos hace falta tener participación. Hay que acercarnos a esos lugares, ahí lo que es obras públicas, porque hay algo que es presupuesto vecinal, hay presupuestos que se dan para que tú puedas mejorar, para que vayan los de obras públicas y vean cuáles son las necesidades que se tienen en tu calle, en tu vivienda, y el Estado se encargue de poder llevar a cabo todo eso que le hace falta desde pavimentación, a alumbrados públicos, equipamiento urbano, hasta ver si tu vivienda cuenta con esa vivienda digna. Pasó en el 2017, yo estuve trabajando en la Ciudad de México. Ahí se hizo un programa en el cual
fuimos a hacer un censo de todas las viviendas que se dañaron en la Ciudad de México, en todas las alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, que fueron las zonas donde más se dañaron. El gobierno hizo ese censo, se le dio un apoyo a las familias, o sea, obviamente fueron trabajadores sociales a inscribir a las familias que necesitaban ese apoyo económico, y si se requería hacer una remodelación, se hacía la remodelación con presupuesto de gobierno, presupuesto federal, y en su defecto, si la vivienda ya veíamos que no podía ser una vivienda habitable, se demolía y se construyó una vivienda de 60 metros cuadrados, que es lo que nos marca la norma, ya con un proyecto que se había establecido desde un principio. Entonces, sí se puede, el gobierno nos apoya, solamente hay que acercarnos un poquito más, ser un poquito más participativos e informarnos acerca de todos esos subsidios, de todos esos apoyos económicos que nos brinda el gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta siguiente etapa. Tenemos algunas otras preguntas, las vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando y al concluir este panel. Bueno, la vivienda digna, un esfuerzo multidisciplinario. Básicamente nace a través de la necesidad de la vivienda, dado que, como hemos visto, nosotros tenemos diferentes problemas. Básicamente se requiere ese esfuerzo tanto del gobierno, ya nos había comentado el arquitecto Salvador, la participación ciudadana, el contar con un arquitecto de oficio. Entonces, todo ese esfuerzo se necesita tener una sinergia desde las políticas públicas, el ejercicio del gasto, el garantizar el derecho a la vivienda, pero también dándole solución a esos huecos legales que nos permiten tipos de viviendas como es el co-living, que también me había mencionado en su ponencia el arquitecto Salvador, que son viviendas muy pequeñas en las cuales comparten diferentes espacios, que también existe la vivienda vertical, que también comparten algunos espacios, que ahí es, hasta donde yo entiendo, es donde le dan la vuelta a la regla para poder establecer viviendas tan pequeñas, pero que cumplen con los metros que establece la ley. Sin embargo, esos metros son compartidos, ya no son de mi vivienda. Entonces ya violenta lo que es la vivienda digna. Entonces, a través de nuestro debate que vamos a abrir entre el arquitecto Salvador y su servidora, vamos a básicamente nuestro principal cuestionamiento es cómo la falta de la ética en el respeto de las profesiones, porque obviamente la construcción debe estar de la mano con un arquitecto, pero también con un ingeniero, también con un abogado para que no existan huecos legales, y también con algunas otras áreas como son los economistas, los trabajadores sociales, los políticos, ya sean diputados, alcaldes. Cualquier orden de gobierno debe estar involucrado en la vivienda. ¿Para qué? Para que no existan estos rezagos de la vivienda. Entonces, voy a partir con esta problemática para darle la palabra al arquitecto Salvador, aunque ya nos había comentado un poco, pues que nos diga, bueno, ¿por qué suceden estas problemáticas? Y básicamente, ¿qué faltó a su criterio como arquitecto para evitar que 5 millones de casas terminaran en abandono? Y esto nos lo dice el periódico Reforma el 7 de abril del 2022, donde el 14% de las viviendas están en abandono por la falta de funcionalidad, tamaño, ubicación y costo. También nos dice el Censo de Población y Vivienda que el 9.9% de las viviendas deshabitadas se ubican en el Estado de México, en Jalisco, en Puebla, en Michoacán y Guanajuato. Entonces, desde un ámbito diagnóstico o de análisis económico, nosotros podríamos decir que es una evidencia de la falta de ética a los profesionales de las inmobiliarias y los recovecos legales que existen en las zonas habitacionales. Sin embargo, yo lo doy desde mi punto de vista como economista y analista de datos, pero quien en realidad en este momento es el experto en el ámbito de la vivienda es el arquitecto Salvador, por lo tanto le voy a dar la palabra. Bueno,
Como comentaba anteriormente, pues, ¿qué pasa con esa problemática del abandono de la vivienda? Se crean proyectos de urbanización, porque son proyectos que aparecen en el plan de desarrollo urbano de cualquier estado, de cualquier municipio, pero no se está pensando en cubrir las necesidades del equipamiento urbano. El equipamiento urbano lo es todo en una vivienda. Si no tienes agua, no puedes vivir; si no tienes luz, no puedes hacer tus actividades; si no tienes escuelas, pues no puedes mandar a tus hijos a una educación; si no tienes centros de abastecimiento, pues no puedes vivir en esa zona. Entonces, se crearon viviendas, se creó un brutalismo de viviendas sociales para cubrir la necesidad de vivienda, sí, pero no para una vivienda digna. Y la vivienda digna va acompañada no solo de los metros cuadrados, no solo decir, tengo una habitación grande, tengo una sala grande, tengo una cocina grande, muy bonita, muy lujosa. Requiere del equipamiento urbano. Y el equipamiento urbano son escuelas, comercios, centros culturales y recreativos, porque eso también es parte de lo que el gobierno nos tiene que brindar, porque tenemos derecho a la educación, al esparcimiento, a nuestros alimentos. Y si no tenemos eso, pues no, entonces es como vivir en la nada. Entonces es como tener una mansión en el centro del desierto. Si no tienes eso, pues no te sirve de nada una vivienda. Por eso se empieza a enfrentar ese tipo de problemas. Eh, ¿Qué pasa? No todas las constructoras, pues, son el diablo, no todas las constructoras son malas. Eh, para mí un ejemplo de tipo de vivienda digna, pues Ara, no es un comercial, pero Ara creó un modelo de vivienda, no solamente de casas, sino un, un modelo de urbanización. Creó escuelas, creó comercios y creó anclas en donde dice, bueno, yo te voy a dar plazas comerciales, te voy a dar mercados, te voy a dar eh, hasta abastecimiento, te voy a crear conexiones, voy a planificar mi fraccionamiento con el municipio para que también entre el transporte y te vaya esa interconexión con la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no solamente es, ya no somos el estado y la ciudad, ¿no? Ya somos una metrópoli. ¿Y ahora qué está haciendo ahora? Pues voy a construir en Hidalgo, pero también voy a hacer una interconexión en el estado de Hidalgo, con el estado de México y con la Ciudad de México. Entonces, eso es un modelo de urbanización. Por eso el consorcio ARA, para mí, es uno de los ejemplos que podríamos llevar a cabo de urbanización en cuestiones de casas de interés social. ¿Por qué? Porque nos brinda todo ese equipamiento. No solamente nos dijo, bueno, ya te van a las escuelas, sino que también te voy a interconectar para que tú puedas ir de tu trabajo a tu vivienda, y también voy a generar empleo, porque al generar ese tipo de equipamiento también se crea empleo. Entonces ya no se vuelven solamente centros, como nosotros le llamamos centros dormitorios, donde yo nada más llego a mi casa, me duermo y me voy a trabajar, regreso y me vuelvo a dormir y me voy a trabajar. No, sino que ya empieza a haber una interacción, se empieza a habitar más. ¿Por qué? Porque se empieza a crear el empleo con todo ese equipamiento de plazas comerciales, mercados, la gente empieza a abrir la tiendita, empieza a ver Oxxos, empieza a ver. ¿Por qué? Porque ya se empieza a habitar y empieza a haber una explosión económica. Yo creo que la maestra Marta nos puede también hablar un poquito acerca de eso, de cómo la economía también influye demasiado en que no haya este abandono. ¿Por qué? Porque se crea empleo, pues se crea ahora sí que una población. Podemos llamar que esos fraccionamientos ya son microciudades dentro de una ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle continuidad a este tema. Ya nos comentaba que algunos problemas son que no existe esa sinergia, como ya lo veníamos hablando, la temática de la falta de ética. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias trabajan aisladamente al gobierno, y también los gobiernos no se interesan porque alguna inmobiliaria está construyendo, porque se enteran que están construyendo al pedir permisos de construcción. Por lo tanto, debe de existir esa sinergia. Forzosamente, si yo voy y pido un permiso, debe de existir
ese trabajo en conjunto, decir, a ver, vamos a supervisar qué están haciendo y por qué están haciendo una nueva zona y qué van a necesitar también. Probablemente podemos participar nosotros desde un punto de vista gubernamental para poder generar mejores políticas públicas que ayuden a que los ciudadanos tengan ese derecho a la vivienda. También nos decía que el derecho a la vivienda pues no solamente debe contemplar ese derecho a vivir o a dormir, sino también debe contemplar el derecho a la educación, a la movilidad, a los alimentos incluso, porque debe estar interconectado con todo para poder generar una nueva ciudad o una microciudad dentro de la ciudad para que tenga todos esos servicios públicos que debería de tener. Y que a la falta de esos servicios y la lejanía con los empleos también permiten este tipo de domicilios deshabitados. Ahora, tenemos otro problema que básicamente lo podemos ver desde las viviendas que tienen un precio inalcanzable. Nosotros empezamos a ver edificios donde es imposible nosotros comprar un departamento, incluso con metros tan pequeños de 40 metros cuadrados o incluso menores. ¿Por qué? Porque se supone que se encuentran en una zona económica importante. Sin embargo, eso genera otro problema social. ¿Cuál es ese problema? Que expulsan y generan la gentrificación. Es decir, que yo por donde habitaba, ahora voy a vender mi domicilio porque ya no, en primera ya no me alcanza, porque como la vivienda es muy cara, también me genera que existan personas que tienen un mayor ingreso, por lo tanto también de ahí se aprovechan algunas otras áreas y empiezan a elevar los precios y elevar los precios en todo, tanto en los alimentos, en la movilidad, en los servicios, en el vestido y en zonas como restaurantes que antes habían y eran fonditas, ahora son restaurantes de lujo. Por lo tanto, nos generan esa densificación o destrucción de la vivienda. Esto es un problema social. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista arquitectónico? Es decir, o sea, ¿ustedes están a favor de estas viviendas que vienen y se empiezan a encarecer y entonces desde el ámbito económico empezamos a ver a algunas personas que dicen, bueno, hay que invertir y la palabra inversión, y hace rato también lo planteaba el arquitecto, que no tenemos ese hábito del ahorro, pero algunas personas pues sí dicen, voy a invertir. ¿Cuáles son aquellas que pues tienen un ingreso mucho mayor a la mayoría de los ciudadanos? Entonces, ellos empiezan a ver la vivienda como una inversión. Sin embargo, pues ni viven en la vivienda y empiezan probablemente a rentar con rentas inalcanzables y empiezan a destruir esa zona de vivienda, pero generando, pues sí, un foco económico, un ámbito económico, pero ¿a qué precio? Entonces, le voy a dar la palabra al arquitecto Salvador y continúa. Bueno, también este es otro problema, ¿no? Hemos visto que las rentas suben, viviendas que tampoco son dignas desde un principio, que cuentan con 40 metros cuadrados, cuartos de azotea, se vuelven prácticamente pues un departamento que no cuenta con los servicios. ¿Qué pasa? El problema de la gentrificación, pues se vuelve este problema en donde la gente dice, bueno, me están sacando de mi lugar de vivienda, entonces voy a ir a vivir a la periferia. Para mí todo esto es un problema que está relacionado, ¿no? Un problema nos lleva a otro y se vuelve un efecto dominó. La gente quiere trabajar en el centro de la ciudad porque ahí es donde están los trabajos, pero no nos están dando dónde vivir. Y si yo quiero comprar una vivienda, pues no puedo porque los créditos son inalcanzables. Bueno, entonces no me puedo comprar una vivienda, quiero rentar una vivienda. Bueno, pero la renta no me alcanza, los salarios no alcanzan para yo poder obtener una vivienda. O sea, el promedio de las personas ganan entre 10,000 y 12,000 pesos máximo, y las rentas están hasta en 30,000, 40,000 pesos, pues es algo. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a las periferias a rentar
Pero pues tampoco tengo la interconexión a mi trabajo, el transporte no sirve, es ineficiente. Bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces empieza a haber todo un problema con esto de las rentas en la vivienda, precios inalcanzables, la gentrificación. El Estado requiere proporcionar una respuesta arquitectónica a esto y dice, pues vamos a crear estos fraccionamientos, pero no los conectamos, no hacemos la interconexión, no les damos ningún servicio, no los equipamos y solamente hacemos vivienda por vivir. O sea, y pues es un problema que se vuelve, la gente dice, bueno, ya no voy a rentar aquí, me voy a rentar al Estado de México o voy a rentar en otro estado, pero en las periferias, pero no me están interconectando. Entonces, es un problema que se vuelve un efecto dominó. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver que suban las rentas? Ya lo vemos. O sea, el que te suban una renta implica que tengas que dejar tu vida, que tengas que dejar tu trabajo, que tengas que irte a buscar otro trabajo lejos o cerca de donde tú puedas obtener una vivienda que te brinde una dignidad como persona. Digo, no creo que a todos nos guste vivir en un cuarto de azotea y pagar 10,000 pesos por ese cuarto de azotea o pagar departamentos bonitos, pero vivir con 10 o 15 personas, que también se vuelve otro problema y genera otros problemas sociales, el vivir también con muchas personas. Entonces, ¿qué genera esto? Depresiones, genera suicidios, genera un montón de problemas psicológicos para el individuo. Entonces, ahí podemos observar la importancia de tener una vivienda digna. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente planteamos por qué es importante la ética en la vivienda. ¿Por qué? Porque nos genera, como decía el arquitecto Salvador, un efecto dominó. Nosotros diríamos un círculo vicioso o un efecto bola de nieve en el cual nos genera un problema social tras problema y nos está haciendo la bola de nieve más grande, generando problemas mayores. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación, no hubo una sinergia desde el ámbito inmobiliario, desde el ámbito de quienes invierten, desde el ámbito de las personas que también están en búsqueda de una vivienda y pues dicen, bueno, yo voy a preferir vivir en ciertos metros, aunque yo los pueda compartir con 10, 15 personas, y me genera otro problema, el co-living, en el cual yo vivo, pero vivo hacinado, y entonces ya no es una vivienda digna. ¿Por qué? Porque ya no existen los metros por persona importantes que deberían de existir. También nosotros, esa desigualdad que existe, pues también nos genera que tengamos esas viviendas aisladas de ciertos servicios. ¿Por qué? Porque ya no me alcanza, porque ya las viviendas son muy caras y quienes tienen un ingreso muy alto la pueden darse el lujo de comprarlas e incluso ni utilizarlas. Y por eso les dejamos aquí en pantalla este ejemplo de Guadalajara. Básicamente nos dicen las viviendas están en Guadalajara por encima de 20,000 pesos, en Zapopan de 22,000 pesos, de Tlajomulco 14,000 pesos, Tlaquepaque 9,000 pesos y El Salto 8,000 pesos. Pero si lo comparamos con el ingreso promedio de la zona, nosotros estamos diciendo que en Guadalajara representa el 250% de la renta. Es decir, de lo que yo gano, me sale 2,5 veces más de lo que yo puedo ganar. O 1,5 veces, pues. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que nosotros hemos identificado en la falta de ética de esta vivienda? Básicamente son los monopolios renteros que no se ha conocido como el efecto dona, donde se desplaza el centro y se densifica la periferia, que ya habíamos visto que es un problema principalmente como un efecto dominó, que también nos permite, pues, otros problemas sociales de desigualdad, dado a que no existe esa sinergia, no existe esa ética en la construcción de la vivienda, incluso en la inversión en vivienda. La expulsión demográfica se rige por dos tipológicas, un efecto de empuje, ya nos decía el arquitecto Salvador, pues básicamente es un efecto dominó, porque primero se empuja por el alto valor del suelo y entonces atrae a la vivienda barata que está fuera de la periferia. Y este efecto empuje-atracción le podríamos llamar el efecto dominó. Y también
tenemos un nuevo factor que también le voy a dar la palabra al arquitecto Sara para que nos diga su punto de vista desde el efecto Airbnb. Es global, como sabemos, es un ámbito económico que vino a darle un nuevo panorama a las viviendas para poder rentar espacios. Entonces se retiran del mercado ciertas viviendas que ya estaban ofrecidas para vender y ahora se vuelven a Airbnb, promoviendo que la vivienda sea vista como una inversión y no como un derecho humano. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es, no tiene nada de malo tener una vivienda para invertir. Yo creo que es uno de los, pues es un buen eje de inversión, tener inmuebles. La inversión inmobiliaria es buena. ¿Cuál es el problema? El problema es eso, volvemos al mismo punto, es pues los altos índices de renta, ¿no? O sea, rentar hasta un Airbnb ya se vuelve, dices, bueno, más se vuelve también un efecto dormitorio, o sea, nada más voy a llegar a dormir, nada más voy a pagar para dormir en un cuartito, en una camita, o sea, ya no tengo los espacios, y yo lo he visto en muchas personas que anhelan tener una vivienda, tener una casa, dicen, me deprimo, yo prefiero irme, o sea, no estar en mi cuartito, en mi camita, prefiero irme, prefiero salir, prefiero hacer actividades con mis amigos, y ya no estar en ese lugar. Nos volvemos nómadas, se empieza a ver otra vez ser nómadas, el ir de un lugar a otro, buscando una mejor opción de vivienda, una mejor estabilidad o dignidad para vivir. Nos volvemos nómadas. ¿Qué pasa con de ser nómadas? Pues empieza a haber una estabilidad, tanto económica, emocional. ¿Qué pasa? Pues si me enfermo, pues no tengo los servicios, no tengo un seguro, no tengo esto, quiero invitar a mi familia. Ejemplos muy básicos que la gente dice, ¿qué pasa si yo quiero invitar? Pues no tiene dónde llegar tu familia porque tú vives en un cuartito, en un lugar donde tú rentaste. Dices, bueno, voy a rentar una casa, pero ¿cuánto te cuesta rentar una casa? ¿Por cuánto tiempo puedes sostener rentar esa vivienda? Mucha gente dice, bueno, me saldría mejor rentar una vivienda que estar pagando un crédito hipotecario por los intereses, por el tipo de cambio, bla, bla, bla. Ok, está bien, pero ¿cuánto tiempo puedes sostener el estar pagando un Airbnb o estar pagando una renta? ¿Cuánto tiempo? O sea, en el momento en que tú caigas enfermo y te corran de tu trabajo, ¿cómo vas a sostenerte? Ya, o sea, el problema de eso es que tienes que tener yo creo que la seguridad que nos da el tener una vivienda o tener una casa es básico. Entonces, por eso la vivienda se vuelve algo principal en nuestra vida como seres humanos. Entonces, sí veo un problema, o sea, no tiene nada de malo, pero los Airbnb, el rentar, no se vuelve una solución. Para mí, muchas de las soluciones para ese tipo de cosas, pues es el home office. ¿Por qué? Porque descentralizas los trabajos. Entonces ya me permite a mí decir, bueno, ya no tengo que rentar forzosamente un departamento, un microdepartamento con 20 personas y yo pagar 3,000 pesos para poder medio vivir, sino que digo, bueno, pues puedo ir a otro lugar, puedo ir a otro estado, incluso puedo ir a otro país. Digo, vaya, es un ejemplo bastante banal, pero puedo hacer y buscar mejorar mi calidad de vida. Ya no el trabajo a muchos nos amarra, nos sostiene a poder tener una vivienda, pues ahí como vaya cayendo, al aceptar los precios altos y decir, bueno, pues es que me queda cerca de mi trabajo, la movilidad no me funciona. Entonces, para mí una también de las soluciones sería el descentralizar los trabajos y poder permitir un home office. ¿Y qué pasa eso? Pues ya no saturas la vivienda. ¿Por qué? Porque las rentas van a bajar. Pasó con la pandemia. La pandemia nos vino a dar, fue un problema, pero también nos vino a dar muchas soluciones que no queremos aceptarlas. Bajó la renta, bajó la gentrificación, bajó la saturación del transporte. ¿Por qué? Porque algo que tú puedes, ya no me tengo que trasladar 2 horas para hacer lo que puedo hacer en mi casa. Pero que pues, también facilitó, mucha gente se dio cuenta de que si es que vivo en 40 metros cuadrados, 30 metros cuadrados y siento que me ahogo. Entonces, esos también muchos de los problemas que tienen estos Airbnb, el rentar viviendas muy pequeñas y que todo lo quieren transformar
Un cuarto de azotea lo quieren transformar, lo quieren maquillar y convertirlo en una vivienda digna y no es así. Bueno, muchas gracias. Entonces, dando continuidad a esta problemática que nos manejaban de Guadalajara, la vivienda y los bienes raíces se han vuelto un bien preferido para las finanzas corporativas, una caja de depósito para los ricos, un repositorio de capital y un lugar conveniente para que las empresas fantasmas acumulen su dinero con muy poca transparencia, nos dice Gabriela Gallegos. Este es un problema que nos está generando dado a la falta de ética, dado que, pues sí, lo ven como una forma de invertir y que a pesar de que sí, la vivienda y el inmobiliario y regla general dicen, cuando tú inviertes en bienes raíces, vas a tener rentabilidades, aunque sea a largo plazo, pero siempre va a ser rentables y en casi son nulas las posibilidades de que tengas rentabilidades o problemáticas que te generen rentabilidades negativas o pérdidas. Sin embargo, en este vaivén de la rentabilidad y en la creencia de los bienes inmobiliarios son, pues sí, nuestra mejor forma de invertir, porque no existe esa cultura financiera de decir, bueno, existen otros y existen una infinidad de instrumentos financieros que nos pueden permitir invertir. Sin embargo, bueno, existen factores como la corrupción, como las empresas fantasmas, como la falta de ética y la falta de sinergia entre el gobierno y las inmobiliarias y generan un efecto dominó que al contrario, en vez de beneficiar y reducir la desigualdad económica y generar viviendas dignas, nos generan esta desigualdad económica en las personas. También tenemos la falta de responsabilidad social, principalmente por los gobiernos, las constructoras y también de los habitantes, porque a veces nosotros nos dicen, no, es que no puedes comprar ahí un terreno porque no es habitable, porque estás a ciertos metros de un dren, por lo tanto no vas a poder construir. Sin embargo, nuestra cultura mexicana nos hace aferrarnos y decimos, no, sí se puede, porque el mexicano dice que todo se puede y que se va a lograr tarde o temprano. Probablemente sí, pero ¿a qué costo? Y eso te va a llevar a no tener una vivienda digna. También la falta de ética en los proyectos inmobiliarios que ponen en primer lugar la rentabilidad económica y en segundo lugar el derecho humano a la vivienda. Es decir, las inmobiliarias ya no se preocupan por satisfacer ese derecho humano. Sin embargo, solamente es saber qué tan rentable me es construir un edificio vertical o un edificio de co-living o convertir mi casa en una zona de co-living, aunque no lo sea, o ese cuartito de azotea, como nos lo comentaba el arquitecto Salvador, en una nueva forma de vivir. Sí, está de moda, pero eso nos va a generar un problema a futuro. ¿Por qué? Porque no existe la presencia de la ética para reducir la desigualdad económica de nuestros habitantes y poder surgir y establecer ese derecho a la vivienda, que está establecido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Entonces, estos tres factores muestran la falta de la sinergia entre las profesiones. Básicamente deberían de existir los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los trabajadores sociales, los gestores, el gobierno, la sociedad civil, para resolver este problema de la vivienda. ¿Por qué? Porque mientras existan personas construyendo por autoconstrucción y mientras el gobierno permita que sigan así. ¿Por qué? Porque ya nos comentaba el arquitecto Salvador, una solución sería el arquitecto de oficio. Así como existe un abogado de oficio, que existe un arquitecto de oficio, donde si yo voy a construir, bueno, inmediatamente, así como llegan a veces los gestores y te dicen, clausurada tu obra, tienes que ir a sacar tu permiso. Bueno, pues que al sacar el permiso, el gobierno te proporciona ese arquitecto de oficio y que te diga, no solamente venga a clausurarte, sino también a aconsejarte, a darte cierto acompañamiento para tener esa construcción de calidad como lo marca el CONADAT, que es la definición de una vivienda digna. Entonces, esto sería todo por nosotros. Nosotros concluimos que vivir en dignidad es tarea de todos y necesita de la ética y responsabilidad social de todos, donde se privilegie el derecho humano antes que la rentabilidad económica de cualquier proyecto.
Entonces, para concluir, vamos a cerrar con las preguntas que tenemos. Algunas les daré respuesta su servidora y algunas las dará el arquitecto Salvador. Algunas ya le hemos dado respuesta, como es a qué ejes disciplinarios deberían entrar en la ética para concientizar la maquinaria devoradora de las empresas inmobiliarias que nos ofrecen desarrollos de vivienda digna para los usuarios. Esta pregunta básicamente se la va a dejar al arquitecto Salvador, dado que básicamente va con las nuevas modalidades de vivienda y que no contemplan pues esas características importantes que debería tener una vivienda para poder manejarse como vivienda digna. Dice, ¿qué medidas se podrían tomar para fomentar el desarrollo sostenible en términos de vivienda y evitar la expansión descontrolada de las ciudades? También es pregunta de un experto que se dedica a la construcción. ¿Cuáles son las disciplinas claves que deben de considerar al involucrar la búsqueda de soluciones? Bueno, aquí yo creo que no solamente es de un arquitecto, aquí también debe estar presente un economista. ¿Por qué debería estar presente? Porque el economista no solamente ve el ámbito económico y rentable, sino también ve que el ejercicio del gasto del gobierno sea efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se vea desde un ámbito económico monetario, sino también que se vea desde la otra parte social, porque el ámbito social y la desigualdad social se debe resolver y la vivienda es parte de ella, pero no solamente el derecho a la vivienda resuelve la desigualdad económica. Por lo tanto, debería de estar interlazado desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría bueno, actualmente le cambiaron el nombre, pero que se desarrolle de desarrollo urbano, básicamente, que se dedique a aquellos hacedores de las leyes, que básicamente son los diputados, que son los que nos rigen y nos construyen las leyes, pero los abogados son los que nos cuidan que ejerzan esas leyes. Entonces deberían de estar en todo momento, desde que inicia hasta que termina el proceso de la construcción, para poder evitar que exista esa expansión descontrolada de las ciudades y que permite ese desarrollo sostenible por igual. Pero esto solamente se va a hacer con una responsabilidad social de todos sus participantes, ahí incluyen los ciudadanos. ¿Cómo se puede combatir la falta de ética de la autoconstrucción, donde incluso el mismo cliente, por ahorrar un poco de dinero, solicita comprar materiales de baja calidad? Ahora sí les dejo la palabra al arquitecto Salvador para que nos dé respuesta a estas preguntas. Esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo se puede combatir la falta de ética en autoconstrucción? Pues mira, la ética, yo creo que desde el principio todos tenemos una educación que es desde nuestra casa. No solamente es tarea del arquitecto, yo como arquitecto soy enemigo de que el cliente me diga, Arqui, métale menos, Arqui, híjole, fíjese que conseguí fulanito, sultanito para que me lo vende más barato. Yo soy enemigo de eso, yo la verdad sí trato de tener y ser rígido en ese aspecto. ¿Por qué? Porque va de por medio mi palabra, mi trabajo. No puedo garantizar mi trabajo cuando un cliente me dice ese tipo de cosas. ¿Cuál es mi frase? Pues mira, es para tu casa, es para tu futuro. Y si tú te compras algo económico de 5 pesos, créeme que el día de mañana esos 5 pesos se van a convertir en 500 pesos. Es mejor ahorita solucionarlo. Es mejor ahorita meterle buena calidad, sobre todo en el acero, en el concreto. La gente a veces piensa que construir es de, yo le voy a decir al maestro albañil que me lo construya. Desde ahí empezamos con una mala práctica de la construcción. La ética que tenemos nosotros como ciudadanos, y tenemos esa mala costumbre de decir, vamos como el automedicarnos, como el no ir al médico, como el de, me duele, pero no voy a hacerlo, no voy a ir. Lo mismo hacemos con el arquitecto y cuando construimos. A mi casa, quiero construir mi casa, pero le voy a decir al maestro albañil. Yo no digo que no sepan, sí saben, pero sí carecen de ese conocimiento que nosotros, a mí me han hablado muchas veces, pues para corregir todos esos proyectos, en donde, pues fíjese que el albañil le metió esto,
pero se lo metió, pero no sabe por qué se lo mete. O sea, él construye por inercia, porque la casa, digo, cada cuerpo es diferente, así como cada vivienda es diferente. O sea, si a ti te duele algo, pues no te va a hacer el ibuprofeno, te va a hacer otro tipo de medicamento. Y así es una vivienda. Lo que le metiste a esta casa no le va a funcionar lo mismo a esta casa, porque cada vivienda es diferente, cada proyecto es diferente, y ahí es donde empieza la ética. Saber nosotros como ciudadanos decir, bueno, yo quiero una casa no solo bonita, sino una casa sustentable. Pues a lo mejor voy a hacer, así como a veces uno hace los gastos y hace sus sacrificios para irse de vacaciones, para cuando alguien se enferma y comprar y gastar en el doctor, pues a veces hay que hacer ese esfuerzo para nosotros contratar a un profesional. Y yo creo que si empezamos a tratar siempre empieza uno por uno mismo, a ver al arquitecto no como el es que es caro, sino como es necesario un arquitecto, se terminarían muchas de las malas prácticas que tenemos en la construcción, de la autoconstrucción, de no regular la autoconstrucción. A lo mejor el gobierno no me lo da, pero sí me lo da, sí puedo tener un arquitecto que me venga de, así como cuando me pasa, cuando me meten, no sé, a los separos, es un ejemplo, pues no vas a contratar a tu vecino o vas a hacer caso pues es que por ahí me comentaron, no, tú vas a contratar un abogado para que, y no solamente un abogado X, no vas a contratar un abogado penalista para un divorcio, ni para un divorcio un abogado penalista, existen abogados de diferentes, así también existimos arquitectos que nos dedicamos, hay arquitectos que se dedican a la vivienda, hay arquitectos que se dedican a la vivienda vertical, hay arquitectos que se dedican a hacer naves industriales, y así tú vas a contratar al profesional que tú mereces, que tú necesitas. Y desde ahí empieza el combatir esa ética. Y como arquitecto, pues sí, decirle al cliente, ¿sabes qué? Yo en el momento en que tú me pidas esto, pues yo no te voy a garantizar mi trabajo y pues tampoco puedes seguir con ese trabajo. O sea, es de ambas partes. El combatir la ética es de ambas partes, el combatir la corrupción es de ambas partes. Y pues la construcción no creo que se vaya a terminar nunca, pero yo creo que sí se puede llevar de la mano si mejoramos esa cultura del arquitecto. Aquí veo otra pregunta también que dice, ¿qué medidas se pueden tomar para fomentar el desarrollo sostenible y en términos de vivienda y evitar la expansión descontrolada de las ciudades? Pues mira, las ciudades nunca van a dejar de crecer. ¿Por qué crecen las ciudades? Porque no hay una planificación de crecimiento demográfico. Entonces, si tú, ¿qué pasa cuando tienes tu casa y dices, voy a tener un hijo? Ah, pues voy a construir la habitación de mi hijo. Y de repente tú planeas tener un hijo, pero por X circunstancia tienes otro hijo, pues te tienes que construir otra habitación. Y otra, y otra. Y luego mi hijo, pues tuvo otra, pues se casó, creció, se casó. Voy a meter, entonces ya no caben en una vivienda. Empieza, y así pasa con, o sea, así como tu casa va creciendo por las necesidades que vas teniendo de va creciendo tu familia, pues eso pasa con las ciudades. Las ciudades van a crecer porque tienen la necesidad de proporcionarle a toda la gente pues que va creciendo una vivienda. Entonces, pues ya no cabemos en el centro. Entonces hay que crecer a las periferias. Y es donde también ahí se vuelve o sea, un descontrol. Ahora empiezan a crecer, a crecer. ¿Qué pasó con el aeropuerto de la Ciudad de México? El aeropuerto de la Ciudad de México cuando creció, es un ejemplo muy básico, estaba fuera de la zona urbana de la Ciudad de México. En los años 60, cuando se empezó a construir, estaba fuera de la zona de la Ciudad de México. Empieza a crecer la ciudad. ¿Qué pasó con ese aeropuerto? Se lo comió la mancha urbana, porque empezó a haber un crecimiento de población, porque pensaron que la Ciudad de México nunca iba a crecer. Se comió el aeropuerto y el aeropuerto ya no empieza a ser funcional. Empiezas a tener que construir edificios más chaparritos, hay edificios que se construyeron más altos, bla, bla, bla. ¿Por qué? Por el eje de aproximación de los aviones. Ya no es un aeropuerto viable, hay que construir otro aeropuerto. Y eso pasa. Entonces, para mí una de las medidas es eso, el control de natalidad en la Ciudad de México, programas de educación para nosotros los mexicanos, y eso, pues, de alguna manera, pues, puede aliviar a que las siguientes generaciones, pues, tengan espacios y que las ciudades ya no crezcan. ¿Por qué? Porque las ciudades crecen, los asentamientos irregulares siempre van a existir, como comentaba la maestra, como comentaba yo. La gente siempre va a buscar un espacio donde vivir, así sea en un cerro, a las orillas de un río,
en las faldas de un volcán, en las orillas de un barranco, ahí donde ellos consideren que pueden vivir, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cubrir la necesidad de la vivienda. Como ya no es en el centro, pues ahora va a ser en las periferias. Entonces, vuelvo a lo mismo, un problema se vuelve un efecto dominó. Y aunque no lo veamos, y eso es importante, creo que esto es donde aquí marcamos este tema como multidisciplinario. No solamente es tarea de los ciudadanos, no solamente es tarea del arquitecto, no solo es tarea del gobierno, es tarea de todos. Desde un economista que me va a planificar un crecimiento exponencial, desde un ingeniero, un arquitecto, un sociólogo, un médico, y nosotros como ciudadanos somos la medida que nos va a permitir hacer que las ciudades ya dejen de crecer desmedidamente. Y bueno, ya por último, ya para terminar con las preguntas, ¿en qué ejes disciplinarios deberá entrar la ética para concientizar la maquinaria devoradora de las empresas inmobiliarias? Pues mira, las inmobiliarias no son el diablo, son una solución. El problema es que volvemos a lo mismo. La población creció, se tuvo que dar una solución a la vivienda y pues obviamente pues el gobierno siempre va a querer ganar, las inmobiliarias van a querer ganar, pues van a empezar lo que nosotros conocemos como el coeficiente el coeficiente de superficie, lo van a querer explotar al máximo porque en ciertos lugares te permite crecer tantos metros hacia arriba, puedes crecer tantos departamentos y ellos lo van a querer explotar al máximo. Entonces, pues entre más población hay, pues se tienen que cubrir esas necesidades. Y pues todos queremos ganar. Digo, todos trabajamos para ganar, todos trabajamos pues, para poder sobrevivir. Las constructoras no son el diablo, pero también nosotros, pues no es culpa de todos, no es culpa de ellos, es culpa de todos, de que la vivienda se haya vuelto una vivienda no digna para los mexicanos. Pues muchísimas gracias. Solo para cerrar, ya dimos respuesta a cada una de las preguntas que nos hicieron llegar, pero la vivienda digna básicamente debe ser, o el problema de la vivienda digna es un problema multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos comentado, debe existir la presencia de todos los que participamos en ellos. Es decir, cuando nosotros tenemos en nuestra vivienda algún problema, a los primeros que recurrimos es a nuestros vecinos. Y en algunos ciudadanos más organizados tienen pues sus juntas vecinales y tienen algunas acciones que pueden resolver esas problemáticas. Algunos más desorganizados, pues cada quien se va rascando con sus uñas, como dirían, para poder resolver. Sin embargo, digamos que la clave de todo eso es organizarnos entre todos. ¿Por qué? Porque la vivienda es para todos, aunque cada quien va a tener su propia vivienda, pero va a ayudar a que la desigualdad sea menor, porque desde ahí ya nosotros vamos a partir que si dice el Coneval que todos los niveles sociodemográficos deben tener derecho a una vivienda digna. Sin embargo, los que menos lo tienen son los que menor ingreso tienen, por lo tanto son los que no tienen ese derecho a una vivienda digna. Eso marca una desigualdad grande. Pero si desde un principio, ahorita tenemos un problema porque no hubo un desarrollo urbano que contemplara ese crecimiento poblacional a largo plazo, a veces se contempla, pero no existe esa sinergia de que sexenio tras sexenio o periodo tras periodo de gobierno se dé continuidad a ese exponencial de crecimiento. Por lo tanto, sigues creando políticas públicas con ciertas cifras y ciertos datos de años anteriores. Por lo tanto, no te pones a proyectar, y ese es el papel también del economista, que puede predecir y proyectar cuál va a ser el tamaño poblacional, cuáles son el comportamiento que va a tener cierta sociedad para poder tomar las decisiones. Entonces, el papel debe ser de todos, no solamente de un economista, no solamente de un arquitecto, no solamente de un ingeniero, no solo de los políticos ni de los gobiernos, sino es tarea de todos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y se debe satisfacer como tal, como derecho humano. Por lo tanto, todos debemos de participar. Y con esto cerraría el panel de este día de hoy y le doy las gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan excelente día.
Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Gracias.